Maestra, pues un gusto que esté por aquí en el Cúcuba. Muchas gracias. Bueno, pues para los que nos están viendo y para los que nos están escuchando, el día de hoy le hicieron pues un homenaje, vino la maestra María Guadalupe a un reconocimiento y a platicarnos también de lo que ha sido Una su plática. vida, una plática de lo que ha sido su vida, 4 décadas como bióloga. Sí, así es. Oiga, platícanos. Entonces usted fue la primera bióloga que salió de aquí, bueno, no propiamente de aquí, pero sí De lo de que era la biología, Facultad de Ciencias. que estaba a En ver, Corregidora y sí, Boulevard Atlaquepaque, donde ahora es CUSEI. Y en realidad ya habían salido 2 generaciones que no fueron tan grandes como la de sí, nosotros, como la tercera. Pero lo que decía en la plática era que estaban tan escondidos los biólogos aquí en Guadalajara sí, que no sabían qué hacíamos ni qué éramos, que las oportunidades les costó más trabajo a los de la primera y la segunda generación abrir camino y fueron retrasándose. Yo tuve una oportunidad muy buena porque mi hermana trabajaba en el ambiente de la investigación y de ahí ya con antelación yo pude abrir camino para mi servicio social y se me brindó la oportunidad y la opción de la maestría y me apuré más para poder entrar a la maestría y pues les gané a todos. sí. Antes, pues más bien eran las personas que estudiaban agronomía, ¿no? Las que Sí. veían como este tipo de cosas relacionadas con la naturaleza. Sí. Acá, pues bueno. Ay, la puse porque este es Watson. Peanut Books. Y mi hermana. Mi hermana es ella. Yo no quería verlo por coraje de Rosa Linfante, pero esa es mi hermana. Sí, yo no me le acerqué. No quise. ¿No? No. Sí. ¿Por qué entró a biología? ¿Por qué quiso ser bióloga? Siempre desde niña, no la llamaba biología, pero le pedí a mi papá un microscopio. Sí. Y mis padres tenían en su casa un patio muy grande con muchas plantas. Lo que hacía era sacar con mi mamá la telita del jitomate, la telita de la cebolla, mira las hojas y veía, y mis padres tenían enciclopedias, y yo, como no conocía a los biólogos, tenía un consultorio. Sí. Pero mi consultorio era un microscopio, plantas, y a mí me interesó, veía los documentales en la televisión. Mi padre fue médico y yo nunca quise ser médico. Nunca, no fue no soy lo que llaman médico frustrado, no. Sí. Siempre quise ser bióloga y mis hijos no. En realidad tener sangre científica, ¿no? Desde la familia. Sí, yo soy feliz y siempre, y fue una bendición que se abriera la carrera de biología. También, desde 1995 doy la clase que antes se llamaba genética general, luego genética humana y ahora genética médica. Y bueno, vivo echando a perder, no es cierto, haciendo mejores médicos. Y yo siempre les digo que aunque no soy médico, me enseñó un buen médico a saber qué es lo que hace un buen médico. Y mi papá fue médico. Entonces, no es presumir, pero sí se los estoy presumiendo. Ustedes no conocen un gran mural que está en consulta externa del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y en ese gran mural que se llama La Humanidad Doliente, están los grandes personajes que han formado parte del Hospital Civil. Y ahí está mi papá. Comenté con mi papá que yo quería ser bióloga marina, que en ese momento estaba la de San Blas en Nayarit. Sí. Pero me dijo mi papá que eso era imposible, yo no podía salir de casa, a menos que fuera casada. Sí. En aquellos tiempos, a inicios de los 80 era imposible. Es que Así ser bióloga, digo, en ese entonces, mujer científica, era muy complicado, ¿no? Sí. O sea, socialmente, pues, había como muchos condicionantes. En las prácticas, que cómo íbamos a ir solas, ya vio. Sí. En las prácticas fue en algunas mi mamá y la mamá de otros compañeros.
porque hasta los propios papás estaban desconocidos de que era Sí. un biólogo. ¿Cómo se formaba un biólogo, Cómo no? se formaba y en qué trabajaba un biólogo. A pesar de que su papá escuchaba un gran médico. Sí, claro, claro, y tenía mucho conocimiento, leía mucho, pero muy tradicionalista, un hombre de 1923 con solamente 4 hijas, pues siempre fue muy, no sé si decirle duro, rudo, muy ortodoxo. Sí. Eso es, Sí, muy sí. ortodoxo en la educación de sus hijos. Y yo era la última, entonces me costó más trabajo, pero finalmente pude hacerlo. Me impulsó a estudiar, Luego los biólogos en las familias suelen ser como los raros de las familias. No sé Sí, si le pasó a usted. sí, la otra hermana es de ciencias de la salud, tengo Sí. una otorrinolaringóloga y una genetista. Sí. Entonces, pues sí, tenía en mi cuarto, llegué a tener una tarántula, un vinagrillo, llegué a tener capulinas de mascotas. Sí. Y pues sí, mi mamá me decía que no se vaya a salir. Caracoles, tenía mis cajas entomológicas con olor a naftalina, formol para matar a los animales, Sí. pero sí fui un poquito extraña, algo que no se veía en la familia. Un investigador no puede ser solo. Un investigador y un biólogo, trabajen con ratas, ratones, con fósiles e individuos para ver la evolución, plantas, biodiversidad, si están en Banantlán, si son entomólogos, si son botánicos, que yo hubiera querido ser botánica. No pueden trabajar solos, nunca. Un investigador tiene que tener siempre compañía, porque la discusión es parte de los resultados y uno no puede discutir con uno mismo. Bueno, yo sí. ¿Y cómo ve de que salió usted de la facultad era de ciencias, verdad? Sí. De la Facultad de Ciencias. Ahora que está el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, la evolución de los estudios y de la impartición de la biología aquí en la Universidad de Guadalajara. Enorme. Yo doy clases en un doctorado y los profesores dicen, cuando ingresan candidatos para entrar, yo quiero un biólogo. Somos, porque tenemos doble visión, tenemos la capacidad de poder aprender y manejar química y manejarnos en un laboratorio muy fácil. Podemos ser la conexión entre el laboratorio y especímenes, ya sean pacientes animales y del tipo de animales que sea, y traer lo del laboratorio a los animales y lo de los animales al laboratorio. Sí. O sea que un químico no está acostumbrado a tratar animales. Sí. A mí no me costó trabajo manejar ratones, por ejemplo, en mi tesis de maestría, y a un químico sí. A un químico sí les cuesta mucho trabajo y a un biólogo no. Diseccionar una cucaracha, un ratón, pues prefiere un ratón o una rata. Sí. Pero ya ahorita los biólogos, al menos en ciencias de la salud, en el PUCS, prefieren los biólogos. Y son muchos biólogos los que están estudiando doctorado allá. Pude ser la coordinadora del doctorado en farmacología durante 4 años, donde dejé la salud, la vida, el corazón, la mente y nada más me traje hoy. No es cierto. Muy gratas experiencias, desde limpiar audífonos hasta ser coordinadora de un doctorado. Así es. ¿Qué es lo que hace en este momento, precisamente? Lo que he trabajado en los últimos años son enfermedades autoinmunes, sí. Específicamente en artritis reumatoide. Y las enfermedades autoinmunes es una situación en las cuales ciertas células de nuestro cuerpo atacan a las mismas células de mi cuerpo.
Sí. me autodestruyo. Sí. Y hay ciertos medicamentos que pueden darse, que son de primera elección para los médicos reumatólogos, pero que muchas veces los pacientes no responden a ese tratamiento. Y eso puede ser hay más cosas, pues, pero últimamente se ha visto que hay cuestiones farmacológicas, dependiendo del fármaco, cómo lo puedo metabolizar yo, cómo lo metaboliza el individuo. Si lo metabolizo de manera rápida, va a ser menos efecto en mí. Sí. Si lo metabolizo lento, va a ser aún más efecto en mí y puede que sea tóxico. Puede. Y hay veces en que a un paciente no le hace nada. Es como si se estuviera tomando tal. Entonces, eso se llama ahora personalizada. Sí. Y no nada más en artritis reumatoide o en autoinmunidad. Todas las enfermedades son así. Y en la gran mayoría es por cuestiones genéticas, que tenemos ciertos genes que forman proteínas que son los que metabolizan los Sí. fármacos y que hacen que funcionen mejor, que no funcionen o que funcionen de manera leve. Y eso es lo que se trata, buscar lo que yo he visto en los últimos años, ver las personas que sí responden, qué genes tienen, y las personas que no responden, qué genes tienen, para ver si estos genes que portan son los responsables. Pudieran ser, obviamente no es la panacea, no es una sola situación, esto es multifactorial. Sí. Y entre más personas estudiemos enfermedades autoinmunes desde todas sus directrices, podemos centrarnos no en la enfermedad, sino en el paciente, cómo la manifiesta, Sí. para poderla disminuir. La artritis reumatoide no se cura, así como hay muchas enfermedades que no tienen cura. Se llama que tiene remisión, como que se duerme. Sí. Y que uno puede hacer su vida, pero hay situaciones en las que se disparan. Depresión, un golpe, algunas otras enfermedades, y puede ser que yo dé salto atrás y vuelva a expresar la enfermedad. Mire, ¿no? Pues estudios muy interesantes y muy útiles para la humanidad. Sí, Sí. un granito de arena en una gran playa, pero pues es algo que nos hace entender, además, si es que no podemos solucionar las cosas, entender más la patología de las enfermedades y que los médicos tomen mejores decisiones, sobre todo. Y pues ya estoy bien emocionada, que nadie me dijo que cuando yo tuve 22 años y me titulé entre albañiles y en mi examen no hubo nadie, hacía un frío de la fregada y solita, ni papá, ni mamá, ni hermana, ni compañeros, porque fue a las 8 de la mañana y en enero eran vacaciones y a mí me urgía porque en marzo ya empezaba la maestría en genética y yo tenía que titularme ya. Y pues he sido muy feliz. No, hay una canción que dice saber que se puede, querer que se pueda. Colores para mí. Sí, escúchenla. Les va a dar pánico cuando salgan que digan, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? No sé nada. Eso es lo que... No, y tengo un dicho no es feo, ya los que han estado aquí conmigo en el doctorado, la licenciatura no te da cordura, la maestría no te da sabiduría, el doctorado no te quita lo tarado, ni el SNI te da expertise. Finalmente, ¿cómo ve usted, a los biólogos en general? México, pues desgraciadamente no es un país como que todavía reconozca mucho la necesidad de los profesionales de la biología. De la biología. Sí, no les da su lugar todavía, ¿no? No. ¿Qué se puede hacer desde la universidad, desde los estudiantes, para
tratar de lograr ese reconocimiento que pues no va a ser gratis, ¿no? O sea, Decir que se somos tiene que biólogos. ganar ese lugar. Decir que somos biólogos, porque muchas de las personas que están ahorita en grandes lugares de investigación natural, biomédica, de recursos forestales, de lo que sea, son biólogos, pero ya nos dicen a todos doctores, porque tenemos doctorados. Sí. Pero sí estamos haciendo, nosotros estamos creando también ya la necesidad y demostrando lo bueno que somos los biólogos, lo valioso que somos los biólogos, pian pianito, poco a poquito, por ejemplo en el SUPS, ya nos reconocen Sí, y nos piden. qué bueno. Y nos piden. Maestra, le agradezco mucho esta Al contrario. charla. Un gusto conocerla. Al contrario, muchas gracias. No se rindan, biólogos. Acuérdense del dicho. Las cosas difíciles las hacemos en un ratito. En los milagros nos tardamos un poquito más. Pero todo lo podemos. Muchísimas gracias, doctora. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, la División de Ciencias Biológicas y Ambientales, dentro del marco del 45 aniversario de la licenciatura en Biología, otorga el presente reconocimiento a la doctora María Guadalupe Ramírez Dueñas por la impartición de la conferencia Mujer Bióloga Investigadora, 4 décadas de trayectoria. Muchísimas gracias, doctora. El mejor reconocimiento que me han dado en mi vida, ya casi para jubilar. Muchas gracias a todos. El título rupestre. El de la maestría, el de doctorado y mi reconocimiento de Lenin. No lo traje porque está en piedra. Estoy empezado.